Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a 30 minutos de lectura continuada de las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a continuar con el Evangelio según San Mateo, pero antes pongámonos en manos del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para que tu palabra entre en nuestras vidas sanando cualquier herida espiritual. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Discurso escatológico de Jesús. Saliendo Jesús del templo, íbase de allí y sus discípulos se le acercaron para hacerle contemplar las construcciones del templo. Entonces él les respondió y dijo: ¿Veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Después, habiendo ido a sentarse en el monte de los olivos, se acercaron a él sus discípulos en particular y le dijeron: Dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu advenimiento y de la consumación del siglo. Jesús les respondió diciendo: Cuidaos que nadie os engañe, porque muchos vendrán bajo mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis también hablar de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis esto. En efecto, debe suceder, pero no es todavía el fin. Porque se levantará pueblo contra pueblo, reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambres y pestes y terremotos. Todo esto es el comienzo de los dolores. Después os entregarán a la tribulación y os matarán y seréis odiados de todos los pueblos por causa de mi nombre. Entonces se escandalizarán muchos y mutuamente se traicionarán y se odiarán. Surgirán numerosos falsos profetas que arrastrarán a muchos al error, y por efecto de los excesos de la iniquidad, la caridad de los más se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y esta buena nueva del reino será proclamada en el mundo entero, en testimonio a todos los pueblos. Entonces vendrá el fin. Cuando veáis, pues, la abominación de la desolación, predicha por el profeta Daniel, instalada en el lugar santo, el que lee, entiéndalo. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. Quien se encuentre en la terraza no baje a recoger las cosas de la casa. Quien se encuentre en el campo no vuelva atrás para tomar su manto. Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquel tiempo. Rogad pues para que vuestra huida no acontezca en invierno ni en día de sábado, porque habrá entonces grande tribulación, cual no lo hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá más. Falsos Cristos. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Mas por razón de los elegidos serán acortados esos días. Si entonces os dicen: ved, el Cristo está aquí o allá, no lo creáis. Porque surgirán falsos Cristos y falsos profetas, y harán cosas estupendas y prodigios, hasta el punto de desviar, si fuera posible, aún a los elegidos. Mirad que os lo he predicho. Por tanto, si os dicen: está en el desierto, no salgáis. Está en las bodegas, no lo creáis.
Porque así como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el poniente, así será la parucía del Hijo del Hombre. Allí donde esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Segunda venida de Cristo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará más su fulgor. Los astros caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria grande. Y enviará sus ángeles con trompeta de sonido grande, y juntarán a los elegidos de él de los cuatro vientos, de una extremidad del cielo hasta la otra. Aprended de la higuera. De la higuera aprended esta semejanza. Cuando ya sus ramas se ponen tiernas y sus hojas brotan, conocéis que está cerca el verano. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que está cerca a las puertas. En verdad os digo que no pasará la generación esta hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras mías no pasarán ciertamente. Mas en cuanto al día aquel y a la hora, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino el Padre solo. Y como sucedió en tiempo de Noé, así será la parucía del Hijo del Hombre. Porque así como en el tiempo que precedió al diluvio, comían, bebían, tomaban en matrimonio y daban en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la parucía del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad. Velad pues, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Comprended bien esto, porque si supiera el amo de casa a qué hora de la noche el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría horadar su casa. Por eso, también vosotros estad prontos, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, a quien puso el Señor sobre su servidumbre para darles el alimento a su tiempo? Feliz el servidor aquel a quien su Señor al venir hallare obrando así. En verdad os digo, lo pondrá sobre toda su hacienda. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, se me retrasa el Señor, y se pone a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, volverá el Señor de aquel siervo en día que no espera y en hora que no sabe, y lo separará y le asignará su suerte con los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Capítulo 25. Parábola de las 10 vírgenes. En aquel entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de entre ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo,
mientras que las prudentes tomaron aceite en sus frascos, además de sus lámparas. Como el esposo tardaba, todas sintieron sueño y se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito: «He aquí el esposo, salid a su encuentro». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Mas las necias dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Replicaron las prudentes y dijeron: «No sea que no alcance para nosotras y para vosotras. Id más bien a los vendedores y comprad para vosotras». Mientras ellas iban a comprar, llegó el esposo, y las que estaban prontas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron las otras vírgenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió y dijo: «En verdad os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora». Parábola de los talentos. Es como un hombre que, al hacer un viaje a otro país, llamó a sus siervos y les encomendó sus haberes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego partió. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se fue a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente, el de los 2 ganó otros 2. Mas el que había recibido 1 se fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió allí el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y ajustó cuentas con ellos. Presentándose el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 y dijo: «Señor, 5 talentos me entregaste, mira, otros 5 gané». Díjole su señor: «Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré al frente de lo mucho. Entra en el gozo de tu señor». A su turno, el de los 2 talentos se presentó y dijo: «Señor, 2 talentos me entregaste, mira, otros 2 gané». Díjole su señor: «Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré al frente de lo mucho. Entra en el gozo de tu señor». Mas llegándose el que había recibido un talento, dijo: «Tengo conocido que eres un hombre duro, que quieres cosechar allí donde no sembraste, y recoger allí donde nada echaste. Por lo cual, en mi temor, me fui a esconder tu talento en tierra. Helo aquí, tienes lo que es tuyo». Mas el Señor le respondió y dijo: «Siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho allí donde no sembré y recojo allí donde nada eché? Debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros, y a mi regreso yo lo habría recobrado con sus réditos. Quitadle por tanto el talento y dádselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene se le dará, y tendrá sobreabundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y a ese siervo inútil, echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes». El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre vuelva en su gloria, acompañado de todos los ángeles, se sentará sobre su trono de gloria, y todas las naciones serán congregadas delante de él, y separará a los hombres unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los machos cabríos.
y colocará las ovejas a su derecha y los machos cabríos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me escogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, estaba enfermo y me visitasteis, estaba preso y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo el rey les dirá: En verdad os digo, en cuanto lo hicisteis a uno solo, el más pequeño de estos mis hermanos, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda: Alejaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces responderán ellos también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él les responderá: En verdad, os digo, en cuanto habéis dejado de hacerlo a uno de estos, los más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al suplicio eterno, mas los justos a la vida eterna. Pasión y muerte de Jesús. Capítulo 26. María de Betania unge a Jesús. Cuando Jesús hubo acabado todos estos discursos, dijo a sus discípulos: La Pascua, como sabéis, será dentro de 2 días, y el Hijo del Hombre va a ser entregado para que lo crucifiquen. Entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del pontífice, que se llamaba Caifás, y deliberaron prender a Jesús con engaño y darle muerte. Pero decían: No durante la fiesta, para que no haya tumulto en el pueblo. Ahora bien, hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, una mujer se acercó a él, trayendo un vaso de alabastro, un ungüento de mucho precio, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús, que estaba a la mesa. Los discípulos, viendo esto, se enojaron y dijeron: ¿Para qué este desperdicio? Se podía vender por mucho dinero y darlo a los pobres. Mas Jesús, notándolo, les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? Ha hecho una buena obra conmigo, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no me tenéis siempre. Al derramar este ungüento sobre mi cuerpo, lo hizo para mi sepultura. En verdad os digo, en el mundo entero, donde quiera que fuere predicado este evangelio, se contará también en su memoria lo que acaba de hacer. Judas vende al maestro. Entonces uno de los 12, el llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y dijo: ¿Qué me dais y yo os lo entregaré? Ellos le asignaron 30 monedas de plata, y desde ese momento buscaba una ocasión para entregarlo. La última cena.
El primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Les respondió: Id a la ciudad, a cierto hombre, y decidle: el maestro te dice, mi tiempo está cerca, en tu casa quiero celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Y llegada la tarde se puso a la mesa con los 12. Mientras comían les dijo: en verdad os digo, uno de vosotros me entregará. Y entristecidos en gran manera comenzaron cada uno a preguntarle: ¿seré yo, Señor? Mas él respondió y dijo: el que conmigo pone la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces Judas, el que le entregaba, tomó la palabra y dijo: ¿seré yo, Rabí? Le respondió: tú lo has dicho. Mientras comían, pues, ellos, tomando Jesús pan y habiendo bendecido, partió y dio a los discípulos diciendo: tomad, comed, este es el cuerpo mío. Y tomando un cáliz y habiendo dado gracias, dio a ellos diciendo: bebed de él todos, porque esta es la sangre mía de la alianza, la cual por muchos se derrama para remisión de pecados. Os digo, desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con vosotros nuevo en el reino de mi Padre. Jesús predice a Pedro su negación. Y entonado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces les dijo Jesús: todos vosotros os vais a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Mas después que yo haya resucitado, os precederé en Galilea. Respondióle Pedro y dijo: aunque todos se escandalizaren de ti, yo no me escandalizaré jamás. Jesús le respondió: en verdad, te digo que esta noche, antes que el gallo cante 3 veces, me negarás. Replicóle Pedro: aunque deba morir contigo, de ninguna manera te negaré. Y lo mismo dijeron también todos los discípulos. Agonía de Jesús. Entonces Jesús llegó con ellos al huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: sentaos aquí mientras voy allí y hago oración. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Después les dijo: mi alma está triste mortalmente, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, se postró con el rostro en tierra, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase este cáliz lejos de mí, mas no como yo quiero, sino como tú. Y yendo hacia los discípulos, los encontró durmiendo. Entonces dijo a Pedro: ¿no habéis podido, pues, 1 hora velar conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu dispuesto está, mas la carne es débil. Se fue de nuevo y por segunda vez oró así: Padre mío,
Si no puede esto pasar sin que yo lo beba, hágase la voluntad tuya. Y vino otra vez y los encontró durmiendo. Sus ojos estaban en efecto cargados. Los dejó y yéndose de nuevo oró una tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino hacia los discípulos y les dijo: ¿Dormís ahora y descansáis? He aquí que llegó la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, mirad que ha llegado el que me entrega. La divina víctima expresa y llevada ante el Sanedrín. Aún estaban hablando y he aquí que Judas, uno de los 12, llegó acompañado de un tropel numeroso con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: aquel a quien yo daré un beso, ese es, sujetadle. Enseguida se aproximó a Jesús y le dijo: Salud, Rabí, y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, a lo que vienes. Entonces se adelantaron, echaron mano de Jesús y lo prendieron. Y he aquí que uno de los que estaban con Jesús llevó la mano a su espada, la desenvainó y dando un golpe al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Díjole entonces Jesús: Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que acompañan la espada perecerán a espada. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que empuñan la espada perecerán a espada. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y me dará al punto más de 12 legiones de ángeles? Mas, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que así debe suceder? Al punto dijo Jesús a la turba: Como contra un ladrón habéis salido, armados de espadas y palos para prenderme. Cada día me sentaba en el templo para enseñar y no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces los discípulos todos, abandonándole a él, huyeron. Los que habían prendido a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro lo había seguido de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y habiendo entrado allí, se hallaba sentado con los satélites para ver cómo terminaba eso. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para hacerlo morir. Y no lo encontraban, aunque se presentaban muchos testigos falsos. Finalmente se presentaron 2 que dijeron: Él ha dicho, yo puedo demoler el templo de Dios y en el espacio de 3 días reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿Nada respondes? ¿Qué es eso que estos atestiguan contra ti? Pero Jesús callaba. Díjole pues el sumo sacerdote: Yo te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Y yo os digo, desde este momento veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ahora mismo vosotros habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Contestaron diciendo: merece la muerte. Entonces lo escupieron en la cara y lo golpearon, y otros lo abofetearon, diciendo: adivinaos, Cristo, ¿quién es el que te pegó?
Negación de Pedro. Pedro, entre tanto, estaba sentado fuera en el patio, y una criada se aproximó a él y le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: No sé qué dices. Cuando salía hacia la puerta, otra lo vio y dijo a los que estaban allí: Este andaba con Jesús el Nazareno. Y de nuevo lo negó con juramento, diciendo: Yo no conozco a ese hombre. Un poco después, acercándose los que estaban allí de pie, dijeron a Pedro: Ciertamente, tú también eres de ellos, pues tu habla te denuncia. Entonces se puso a echar imprecaciones y a jurar: Yo no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y Pedro se acordó de la palabra de Jesús: Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias por acompañarme a la lectura continuada de las Sagradas Escrituras el día de hoy. Recuerden complementarla con el magisterio de la Iglesia mediante el catecismo y la sucesión apostólica en la persona de los sacerdotes. Gracias.